Efectivamente, como estás leyendo en el título, conseguí aprender un idioma en tan solo 7 días. ¿Cómo lo hice? Esta historia se remonta a junio de 2023, cuando fui por primera vez al Polyglot Gathering. Mi objetivo en este vídeo es explicarte cómo conseguí alcanzar un nivel conversacional en tan solo 7 días de estudio y de práctica de una lengua, en este caso, el italiano. Por eso mismo llevo esta camiseta, porque fue en esta Polyglot Gathering en la que conseguí por primera vez en mi vida empezar a hablar en italiano. Para los que todavía no me conozcáis, me llamo Pedro, tengo 21 años y a lo largo de mi vida he aprendido 8 idiomas extranjeros. Mi objetivo es ayudarte a entender cómo funciona el aprendizaje de idiomas y cómo puedes implementar aquello que yo he hecho para aprender de la manera más efectiva. Voy a dar un poquito de contexto sobre cómo fue mi camino con el italiano, desde absolutamente cero hasta llegar a un nivel conversacional. El italiano es un idioma que se parece mucho a mi idioma nativo, que es el español, y esto me posibilitó poder aprenderlo de una manera más rápida, y especialmente poder implementarlo en la vida real. Antes de ir a Varsovia en junio de 2023 para la Polyglot Gathering, yo nunca había hablado italiano en la vida real. Había escuchado algún podcast o visto algún vídeo, pero realmente nunca me había puesto a intentar aprenderlo o a producirlo de manera real. Entonces, ¿cómo es posible que yo empezase a comenzar a hablar en italiano en tan poco tiempo? Puede ser bastante chocante escuchar que aprendí a tener conversaciones básicas en este idioma en 7 días, pero la verdad es que esto se debe a dos factores principales. El primero, no lo voy a negar, es la cercanía con mi idioma nativo. Si el italiano no se pareciese tanto al español, habría sido imposible hablarlo con cierta fluidez después de 7 días. El segundo factor es mucho más importante y fue lo que realmente me hizo empezar a hablar este idioma con cierta fluidez. Fue la compañía. A lo largo de los 7 días que estuve en Varsovia, estuve principalmente rodeado de italianos y especialmente de extranjeros que hablaban italiano. La lengua franca, es decir, la lengua en la que todos nos comunicábamos, era el italiano, así que en ese momento literalmente tenía que adaptarme o morir. En una conferencia políglota la mayoría de las personas habla muchos idiomas, pero en este caso yo no conseguía hablar el italiano tan bien como las personas que tenía a mi alrededor, y esto me forzó a querer aprenderlo y hablarlo más rápidamente. Hay que partir de la base de que yo conseguía entenderlo con cierta facilidad. Creo que cualquier hispanohablante sin estudiar el italiano puede entenderlo más o menos a un 60-70%, y si te hablan lento incluso un poquito más. Lo que sí que fue determinante y lo que me hizo a mí poder empezar a hablarlo fue que yo me atreví a hacerlo sin ningún tipo de miedo. Recuerdo que las primeras conversaciones con mi amigo Roberto fueron en español, pero con el tiempo yo le dije que me hablase en italiano y que tuviese un poquito de paciencia cuando yo hablase y me corrigiese lentamente. Recuerdo un pequeño paseo por el pueblo en el que nos estábamos quedando con más gente, en el que literalmente solo hablé en italiano. Quizá ese paseo duró entre 1 hora y media y 2 horas y para mí fue el verdadero ejercicio de una semana entera intentando hablar un idioma nuevo. El primer día que llegué jamás me podría haber imaginado que iba a tener un nivel tan alto de italiano al salir. Mi nivel de italiano no era nada del otro mundo, pero era lo justo y necesario como para poder interactuar y comunicarme con todas las personas en una manera limitada, pero suficiente. Como he dicho, todo comenzó cuando mi amigo Roberto empezó a hablar conmigo exclusivamente en italiano, pero no se quedó solamente en esto. Había muchos más italianos y especialmente brasileños con los que, por alguna razón, todo el mundo hablaba en italiano. Recalco y vuelvo a repetir que lo más importante y lo que me hizo tener cierto éxito en esta tarea fue no tener miedo a equivocarme. Es normal que al principio, cuando yo estaba intentando empezar a hablar, cometiese errores básicos de un hispanohablante, pero fue justamente intentar entender estas diferencias lo que me hizo aprender relativamente rápido y poder implementarlo para no equivocarme más. No sé exactamente cuántas horas estuve expuesto al italiano, pero probablemente no menos de 3 cada día, y esto creedme que es muchísimo. Soy un fiel defensor de que escuchando una lengua parecida a una lengua que ya conocéis vais a poder al menos entenderla bastante rápido. Con unas 10 o 20 horas de escucha estoy seguro de que podréis entender lenguas parecidas a vuestra lengua nativa casi a la perfección. Pero claro, hay una distancia muy grande entre escuchar algo y poder empezar a replicarlo. Lo más fundamental es no tener miedo a equivocarse. Es evidente que mientras más veces lo intentemos, más probable va a ser que demos con la respuesta correcta. Pero hay otro factor que va a influir enormemente en el éxito que tengamos a la hora de empezar a hablar. Y este es el nivel de la conversación. ¿A qué me refiero con esto? Cuando estamos hablando en una fase inicial, lo más importante es empezar a hablar en un entorno controlado. En este mismo viaje yo pude experimentar en 3 niveles diferentes el italiano real, el italiano intermedio y el italiano básico, por así decirlo. Como he dicho, cuando hablaba con mi amigo Roberto a solas era muy fácil concentrarme porque él me corregía y yo podía preguntarle cómo se decían ciertas cosas que yo conocía en español pero que no sabía cómo decirlas en italiano. Intuitivamente conseguí adoptar los patrones de los verbos. Sin embargo, había ciertas cosas que no conseguía entender y que necesitaba un poquito de explicación. Cuando yo me encontraba con el resto de la gente que hablaba el idioma bastante mejor que yo, el nivel siempre era un poquito más alto y menos adaptado a lo que yo necesitaba. Me costaba entender un poquito más, pero conseguía expresar lo justo y necesario para engancharme a la conversación. Y por supuesto, había otras personas que hablaban un italiano muy rápido, muy casual y muy slang, que era mucho más difícil de entender,
pero que al mismo tiempo era más fácil de memorizar porque tenía expresiones muy concretas y muy graciosas. Como he dicho, es muy importante tener en cuenta el control que tenemos sobre el idioma que hablamos, especialmente si estamos empezando. Mucha gente me pregunta cómo empezar a hablar. Aquí tenéis cómo. Siempre sugiero empezar a hablar en un ambiente controlado, con una persona que sepa más que vosotros y que sepa hacer las comparaciones necesarias para que vosotros entendáis cómo formular las cosas como él lo está haciendo. Yo no paraba de preguntar a mi amigo constantemente cómo se dice esto en italiano, por qué se dice así y no se dice como en español. Necesitaba entender cuál era el sistema de funcionamiento para poder replicarlo yo mismo y ponerlo en práctica una y otra vez. Cuando haces esto el suficiente tiempo, te aseguro que poco a poco va a salir automáticamente de ti y vas a poder interiorizar todas las diferencias que hay entre los idiomas. En este caso, para mí, exponerme a situaciones un poquito menos controladas significó salir un poquito de mi zona de confort y expandir un poquito mis niveles de comprensión. Cuando se usaban frases 100% coloquiales, no creáis que yo entendía lo que estaba pasando, pero explicando las cosas y pidiendo repetirlas, pude comprender un poquito más y un poquito más y un poquito más. El evento tuvo lugar en este pequeño pueblo de Polonia llamado Teresin, pero después de que terminara el evento muchas personas lo continuaron en Varsovia. Y estos días para mí fueron muy significativos porque conseguí afianzar prácticamente todo lo que había aprendido en los 4 o 5 primeros días. Vuelvo a repetir, estuve bastante forzado a hablar italiano. Obviamente yo podría haber dicho voy a hablar en español, todo el mundo me va a entender y no voy a tener ningún problema, pero realmente quería mezclarme con la gente y, hombre, obviamente aprender un nuevo idioma. Soy una persona curiosa y obviamente esto me llamaba la atención y no iba a dejar pasar la oportunidad. Y justamente en estos días conseguí afianzar muchísimo todo el conocimiento que había ido aprendiendo en los días anteriores. Recuerdo que quedábamos en un pequeño bar todos los días para hablar de un montón de cosas y obviamente yo saqué a relucir un poquito del italiano que había aprendido. Esta fue mi primera vez en la Polyglot Gathering, que es un evento de políglotas que se realiza todos los años en Europa Central, y desde luego no fue la última. Fui el año pasado otra vez en República Checa y este año voy a volver a repetir en el mismo país. Este tipo de lugares donde se concentra gente de todo el mundo que habla un montón de idiomas diferentes y que tiene la misma pasión, te obliga un poquito a meterte dentro del personaje y a sacar el máximo rendimiento. Os dejo en la descripción toda la información sobre el evento si tenéis interés en asistir, os lo recomiendo de todo corazón. Y como resumen, después de pensar un poquito en mi experiencia, me di cuenta de que primero tenía que compartirla en YouTube. De hecho, mi primer vídeo en YouTube fue justo un mes después de volver de este Polyglot Gathering. Y segundo, tenía que empezar a tomarme en serio los idiomas otra vez. La verdad es que no había estado aprendiendo y dedicándole mucho tiempo a los idiomas los últimos años y quería empezar otra vez a darle caña. Nunca había aprendido los idiomas romances de manera seria y ahora es la primera vez que lo estoy haciendo. Empecé con el italiano en este curso intensivo de 7 días. De hecho, recuerdo que también fui a una charla que era como un curso básico de italiano principiante, que obviamente me ayudó a entender las cosas súper básicas para poder sobrevivir. Pero en general esta experiencia me hizo abrir la mente y darme cuenta de que si tienes el suficiente tiempo de exposición y los recursos adecuados, y sobre todo las personas que te van a ayudar, va a ser increíblemente sencillo aprender una lengua apoyándote en ellos. Y por aclarar, no creo que sea posible aprender un idioma con todo lo que significa en 7 días. Pero yo sí fui capaz de llegar a un nivel conversacional en 7 días de aprendizaje, o mejor dicho, 7 días de exposición. El concepto de aprender un idioma es muy relativo y hay personas que consideran que aprender un idioma es cuando ya tienes un nivel C2 y hay gente que lo considera poderse desenvolver en las tareas básicas. Pero bueno, cada uno tiene su propia definición y no hay una definición absolutamente universal que cubra todo lo que significa aprender un idioma. En cualquier caso, mi italiano pasó de ser 0 a nivel de producción a ser lo suficiente como para poder comunicarme. Y sin duda me hizo sacar una conclusión clave que he aplicado después en mi propio aprendizaje. Hay que empezar a hablar desde el momento en el que entiendes cómo se estructuran las frases. Déjame en los comentarios si tú has aprendido o aprendes el italiano o si te gustaría aprenderlo. Tengo interés por ver si vosotros también habéis encontrado las mismas facilidades o dificultades en el aprendizaje de esta lengua, porque la verdad sea dicha, como hispanohablantes, la verdad es que es bastante más fácil que sabiendo otro idioma de partida. Y nada, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que haya sido interesante y que podáis haber visto cómo yo conseguí extraer lo máximo en el menor tiempo posible, que es lo que quería llegar a transmitir con este vídeo. Y como siempre, muchas gracias por la atención y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!